Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta presentación de la Agenda para un Gobierno Feminista en el Ecuador. Queremos agradecerle a todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana, que aceptaron nuestra convocatoria para hacer la presentación de esta agenda. Quería comentarles además que estamos presentes de la Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad, de la Red de Mujeres con Discapacidad, de la Unión Nacional de Trabajadoras, de Femininjas, Mujeres Construyendo Democracia, y nos acompaña también FES Ildis, que es nuestra contraparte en este proceso. Para dar inicio, considerando los tiempos, ¿verdad?, para todos y para todas, vamos a darle la palabra a Silvana Aro, de la Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad. Primeramente, no sé, les saluda Jonathan Gonza de Cotel, si me podrían dar permiso para grabar para poder sacar la nota. A la persona que esté a cargo, ¿no? Y ahora lo estamos retransmitiendo por Facebook Live y les voy a mandar el mensaje ahora a todos y ahí va a quedar como la grabación completa. De acuerdo, si le damos, muchas gracias. Le damos salida a Silvana, por favor, también. Silvi, todavía no tienes audio. Perdón. Ahí sí. Buenos días con todos, todas, todes. La Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad es una organización más que contribuye en este sueño colectivo de construir la agenda para un gobierno feminista. Esta agenda que no es más que la aspiración colectiva que tenemos para plantearle al país una alternativa distinta al modelo económico. La implementación de políticas neoliberales ha exacerbado las desigualdades sociales, ha incrementado la pobreza, el desempleo, la precariedad de la vida, la reducción del Estado como garante de derechos. Una matriz de pensamiento que continúa perpetuando un sistema violento de discriminación sobre los cuerpos diversos y sobre los territorios. Esta es una realidad global, regional y evidentemente nuestro país no es ajeno. Como hemos visto durante estos últimos años, los grupos de poder a través del gobierno han incrementado sus ganancias a costa de la vida de las personas, a costa de la vida de nuestros derechos. En un contexto tan complejo como la emergencia sanitaria, no han escatimado sus esfuerzos para incrementar sus ganancias a costa de nuestras vidas. Hoy en el país estamos enfrentando una de las más graves crisis, tanto económica, sanitaria, institucional, frente a la cual las mujeres diversas estamos aquí presentes. Nos hemos convocado y convocamos a otras organizaciones para asumir el reto de construir colectivamente la agenda para un gobierno feminista. Esta agenda que nace de la necesidad de visibilizar ante el Estado y la sociedad las problemáticas que atravesamos las mujeres y la sociedad en general. Nace de la indignación, nace de la rebeldía, pero también nace de la esperanza de aportar desde la mirada de las mujeres diversas a la construcción de una propuesta alternativa para el futuro de nuestro país. En este caminar nos hemos hermanado con otras colectivas, con otras organizaciones, con mujeres activistas urbanas y rurales que han trabajado permanentemente por la defensa de los derechos humanos desde distintos ámbitos. Y también hemos podido contar con el aporte y el acompañamiento fundamental de la FES Ildis. Muchas gracias. A continuación, esta ronda de presentación, le damos la palabra a Jacinta Aguirre, de la Red de Mujeres con Discapacidad. Buenos días, mi nombre es Jacinta Aguirre y vengo en representación de la Red de Mujeres con Discapacidad para la construcción de la agenda feminista. Participamos en este proyecto porque la Red de Mujeres con Discapacidad surge como una estrategia de aunar nuestros esfuerzos en cuanto a agrupaciones de mujeres con discapacidad, mujeres cuidadoras y aliadas en el territorio ecuatoriano. Esta iniciativa tiene por objeto la creación de espacios de aprendizaje, apoyo y participación
que promuevan nuestros derechos de manera amplia e interseccional. En ese sentido, nuestro accionar cuestiona las lógicas patriarcales y capacitistas que nos invisibilizan y nos silencian. Por eso, como mujeres cisgénero y mujeres trans identificadas con las distintas ramas de los feminismos que piensan desde un enfoque anticapacitista, antirracista y en alianza con los movimientos LGTBI, nos organizamos para exigir el reconocimiento y las garantías del ejercicio pleno de nuestros derechos. Entre ellos, nos interesa que se garanticen nuestros derechos sexuales y reproductivos, demandando al mismo tiempo que se visibilice la violencia de género de las que somos objeto las mujeres con discapacidad sin que constemos en las estadísticas oficiales. Creemos que también que se respete nuestro derecho a una maternidad responsable y plena, a una vida sexual segura, que por tanto también parte de nuestro proyecto como Red de Mujeres con Discapacidad, exigimos que se reafirme nuestra capacidad jurídica que aún no está reconocida en la normativa nacional. Nosotros accionamos desde los cuidados, desde la complementariedad de nuestras voces, tan diversas como nuestros cuerpos. No queremos que otros hablen por nosotras. Nos oponemos un poco a las políticas que se implementan desde el paternalismo y el asistencialismo, así como a las construcciones sociales que estigmatizan nuestras vidas desde la enfermedad, los prejuicios de la caridad y la lástima. Entonces, nosotros acogemos la discapacidad como una condición humana, como un espacio-cuerpo disidente que nos permite denunciar los excesos de las normas y los incentivos del poder. Nos alejamos de las miradas compasivas, celebramos la diversidad de nuestra existencia, no hacemos distinciones entre unos y otros cuerpos, porque somos continuidad sensible, comunidad oprimida, que se transforma en comunidad de afectación mutua y de reproducción de la vida. En conjunto con otras colectivas feministas, nos juntamos para elaborar la agenda para un gobierno feminista y cuyos ejes están a cargo de cada una de las organizaciones que estamos aquí presentes. Nos juntamos a dialogar, proponer y debatir en torno a 6 ejes de trabajo. Yo voy a describir los 3 primeros ejes de trabajo para la agenda feminista. El primer eje es feminismos y buen vivir. El primer eje se propone debatir sobre el país que queremos desde los feminismos, los aportes desde el feminismo y el buen vivir para construir alternativas al modelo dominante, que es el modelo neoliberal, el modelo capitalista. El eje número 2 es Estado, política social, cuidados y reproducción de la vida. Nos interesa trabajar los cuidados y la reproducción de la vida en el centro de la política. El derecho al cuidado como un elemento central del bienestar humano. Un Estado que cuida, distribuye y redistribuye la riqueza. Por último, el eje número 3, que es la violencia y la despatriarcalización y descolonización. La violencia de género se sustentan en un sistema patriarcal y colonial vigente hasta ahora. Entonces, es importante pensar en políticas, normas, presupuestos que prevean y erradiquen toda forma de violencia. Que son propuestas e iniciativas que permitan, que promuevan cambios culturales. Esto es por el momento. Gracias, Jacinta. A continuación, damos la palabra a Maricruz Sánchez de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Adelante, Maricruz. Muy buenos días, un placer participar y poder expresar todo lo que hemos venido construyendo en todos estos tiempos juntas, y ahora que estamos acompañados de los medios de comunicación, es un privilegio poder sacar a la luz estas cosas que hemos venido construyendo. Estoy representando ahora a la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, que su sigla es UNTA. Estamos a nivel nacional
y nos hemos juntado desde hace mucho tiempo para construir una agenda donde podamos plasmar todas las problemáticas y necesidades que sufren todavía las mujeres en pleno siglo XXI. Todavía no hemos tenido un Estado que pueda trabajar en conjunto entre hombres y mujeres para garantizar los derechos de toda la ciudadanía de un país. Por este motivo, nosotros ahora tenemos en nuestra agenda el planteamiento me toca leerles tres tipos de pedidos que tenemos en esta agenda. El poder de la democracia y la participación política. ¿Cuál es la democracia que pedimos las mujeres? Una democracia radical, participativa. Las mujeres hemos interpelado al poder de todos los espacios y de todas las relaciones, debatir sobre la construcción de poder de la ciudadanía popular, la ética y la transparencia, la paridad en la presentación de políticas tienen avances significativos a nivel normativo y se hace necesario debatir mecanismos para la vigencia real. También tenemos el eje número 5, economía, producción y autonomía económica. El acceso a los recursos para la producción, las condiciones dignas del trabajo, la protección de la producción nacional, la relación del Estado y mercado y naturaleza. Y el eje 6, soberanía del cuerpo, soberanía de los territorios, soberanía nacional, aborda la soberanía desde el primer territorio que es nuestro cuerpo. Los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el derecho a decidir, los derechos sobre nuestros cuerpos, la soberanía de los territorios que vincula territorio, biodiversidad, reproducción de la vida y la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, la perspectiva de la integración regional y de la integración sur-sur. Son tres pedidos que nosotros tenemos más en esta agenda que hemos venido construyendo. Buscamos que esto, a través de la unión que tienen las mujeres, pueda hacerse realidad, y hacemos un pedido desde aquí, tanto para el Estado y a la sociedad también. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Dana? Gracias, Maricruz. Pasamos la palabra a Liz Chingret de Femininjas. Bueno, buenos días, compañeras. También saludo a los medios de comunicación. Mi nombre es Liz Chingri, yo soy de la colectiva Femininjas de la ciudad de Cuenca. Y como ustedes notarán, aquí estamos reunidas mujeres de muchísimas colectivas a nivel nacional, justamente presentando la agenda para un gobierno feminista del Ecuador. Particularmente como movimiento de jóvenes, como colectiva de jóvenes, creemos súper importante en este momento tan complejo de la coyuntura nacional, que nosotras como mujeres podamos juntarnos y aprender y evaluar, ¿no es cierto?, las demandas históricas que como movimiento hemos tenido, pero además actualizar algunas de las propuestas que tenemos. Esto surge y esta es nuestra apuesta también por la que nos involucramos en esta iniciativa, en esta construcción de la agenda para un gobierno feminista, y es porque también estamos apuntando a crear un documento tanto para la incidencia en el gobierno nacional como para la incidencia en la sociedad. Es una interpelación, como dijo Maricruz, colectiva, no es una interpelación en una sola dirección, sino también para cambiar
todo un tema de políticas públicas que siguen discriminando a las mujeres diversas, pero también unos patrones culturales que refuerzan esa discriminación y la desigualdad. Si nos preguntan por el proceso de la agenda feminista, hemos pensado en realidad generar este proceso de la forma más participativa posible, tomando en cuenta que tenemos esta gran limitación que se llama vida virtual en pandemia. Y nosotros justamente, como ya igual les dijo Maricruz, nos hemos dividido los ejes que ya les presentaron mis compañeras para trabajar cada colectiva en cada eje y así levantar un análisis global, nacional y local de la realidad cotidiana de cada una de las mujeres que vivimos en el Ecuador. Este diagnóstico se divide por los temas que ya han sido presentados y para los cuales también armaremos foros públicos en los siguientes meses y tendremos más invitadas que nos ayuden a evaluar y a diagnosticar esta realidad colectiva, compleja y de forma integral. Después sacaremos 3 propuestas a nivel territorial en donde armaremos asambleas provinciales y 3 encuentros sectoriales donde estarán tanto mujeres jóvenes, después mujeres de pueblos y nacionalidades y por último mujeres y diversidades sexogenéricas. Esto también para tener una mirada más amplia sobre los problemas y complejizar sobre todo las problemáticas a las que queremos atender y sobre las cuales queremos generar estas propuestas tanto de política pública como de interpelación colectiva a la sociedad. Por último, estaremos priorizando y validando todas estas propuestas en un evento nacional igual, al que también les invitamos a estar atentos y atentas. Y finalmente presentaremos públicamente la agenda. Como ustedes ven, es un proceso amplio, es un proceso participativo, colectivo, de mujeres diversas, que lo que busca justamente es una interpelación total. Y es un diálogo cada vez más amplio, no es un diálogo corto, ni es un diálogo que lo hacemos desde nuestras únicas experiencias, sino también validándolas y conversando con el resto de compañeras. Ya hemos empezado con este proceso de construcción y lo que les puedo decir es que hemos estado aprendiendo todo este tiempo sobre cuáles son esas otras formas de ver el mundo y las afectaciones que muchas políticas y muchas desigualdades todavía tienen en los cuerpos y vidas de nuestras compañeras. Entonces, esta agenda es súper fundamental para entender esa parte negada, invisibilizada y borrada actualmente, pero también históricamente sobre la realidad de muchas mujeres, que es la realidad de la sociedad, además, una realidad que nunca ha estado y nunca ha contado en los planes de gobierno. Y bueno, yo con esto cierro y sigo dando la palabra. Muchas gracias por su escucha. Gracias, Liz. Antes de dar la palabra a Verónica Silva, quería señalarles que dentro de las colectivas convocantes se encuentra también Runas Feministas, que en esta mañana no nos puede acompañar, no obstante, es parte de todo este proceso. A continuación, cedemos la palabra a Verónica Silva de Mujeres Construyendo Democracia. Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, compañeras. De verdad estamos muy contentas, orgullosas de que por fin se vaya construyendo una agenda mucho más amplia. Creo que el país de verdad necesita las voces, no solamente las voces, sino la presencia de mujeres organizadas. Y por eso estamos aquí, porque sentimos que es momento de que las mujeres pues asumamos también la construcción de esta gran agenda, y creo que la convocatoria que en este momento la están haciendo pues nos anima a que no solamente estemos aquí presentes, sino a que podamos construir desde nuestros espacios, ¿sí?, todas las políticas que van a ser necesarias para este proceso que estamos empezando. Nosotros estamos aquí como Mujeres Construyendo Democracia porque creemos firmemente en la política como una herramienta de transformación. Sí, lamentablemente la política a veces se asume solamente la cuestión electoral, pero sabemos que si no asumimos como una herramienta que necesita la sociedad para volvernos más inclusivas, más igualitarias, más democráticas, pues estaríamos pues no trabajando en el sentido que queremos. Por eso estamos aquí trabajando juntas en esta agenda, porque asumimos el compromiso de luchar por la apertura de más espacios políticos para las mujeres. Sí, sabemos que es una vía importante para cambiar las condiciones de desigualdad. Muchas de nosotras pues hemos querido ingresar en la política y hemos visto las dificultades que tenemos, pero cuando hay mujeres en la política, ¿sí?, sabemos que la misma lógica de la política pública cambia, ¿sí?, la lógica de la educación, de la salud, incluso de tener buses públicos cambia. Es por eso que desde nuestro espacio, y esperamos que desde esta agenda, se empiece a luchar para que se abran esos espacios y que más mujeres
con diversas voces, pues podamos ir construyendo esta agenda que necesita el país. Y bueno, por ello, pues confiamos en que la mejor estrategia sin duda es la capacitación, la educación constante, y por eso estamos aquí. Y de paso, pues queremos hacer un llamado a todas las mujeres diversas al proceso de esta construcción de agenda, porque sabemos que no podemos estar solas, ¿sí? Así que vamos a tener un gran foro, feminista, y vamos a invitarles a todas ustedes para este sábado 15 de mayo. Así que agradecerles nuevamente por esta confianza, agradecerles también a los medios de comunicación por abrir estos espacios y darnos voz, esas voces que construyen un Ecuador diverso, un Ecuador pues equitativo, igualitario. Muchas gracias. Como nos decía Verónica, este día sábado 15 a las 15 horas arrancamos con el foro Feminismos y Buen Vivir. Y antes de abrir para preguntas, permítanos darle unos minutos la palabra a Constantin Grau de FES ILDIS, que son la contraparte que está acompañándonos en este proceso. Muchísimas gracias compañeras para dar este espacio. En nombre de la FES ILDIS, me es muy grato darles la bienvenida a este inicio del proceso de la construcción de una agenda feminista, agenda para un gobierno feminista. Tengo que decir, desde la FES ILDIS es una fundación alemana, política, comprometida con los valores de la democracia social, la democracia plural, inclusiva, una organización también feminista. Queremos apoyar este proceso porque sí pensamos que la esencia de la democracia son la amplificación y el ejercicio de los derechos económicos, sociales, pero también colectivos, ambientales, y también el derecho de decidir por su propia vida, de vivir sin violencia, vivir sin acoso. Y muchas veces vemos, y justamente como mencionó Liz Shingri, en este momento, en este mundo de pandemia, en esta crisis económica que también es sanitaria, vimos que estos derechos no se cumplen, no se ha cumplido históricamente en muchos casos, pero también en estos momentos. Y muchas veces no se cumplen para personas que son mujeres, para personas, mujeres con discapacidad, con diferentes razas. Entonces, nos parece muy importante que sí se tiene que trabajar en una agenda para un gobierno, justamente cuando ahora empieza el nuevo gobierno, de elaborar propuestas concretas y propuestas concretas políticas para el gobierno, pero también para las organizaciones, para la sociedad civil, de amplificar y de garantizar el ejercicio de estos derechos. Me gustaría agradecer a todas las organizaciones que forman parte de este proceso. También quiero hacer un llamado, tanto como hizo Verónica Silva, de que todas las organizaciones que trabajan en la amplificación de derechos, tanto partidos políticos, organizaciones sociales que se suman, se apropien de este proceso, participen, levantan la voz, porque realmente es necesario, justamente en el contexto que estamos viviendo, que trabajamos estos temas, proponemos soluciones concretas y avanzamos en la amplificación de la democracia en el Ecuador. Muchas gracias a todas, a todos y todos para participar y para formar parte de esa agenda. Desde la FES ILDIS quiero agradecerles y también quiero darles mis mejores deseos y esperanza para este proceso. Muchas gracias. Gracias, Constantin. Aplaudimos que sean parte de este proceso con nosotras.
reafirmar de que es un proceso abierto, estamos convocando para que se unan todas las colectivas del país que deseen hacerlo. Es más, esperamos que se unan cada día más a este proceso que queremos que sea profundamente participativo. A continuación, vamos a darles la posibilidad de hacer preguntas a los diferentes medios que nos están acompañando. Les pedimos solamente que enciendan sus cámaras, ¿verdad? Y se puedan presentar en el momento de intervenir. Buenos días, si me permiten. Jonathan Gonza de Cotel les saluda. Cuando hablamos de esta agenda para un gobierno feminista, ¿a qué nos referimos? 2, ¿no hay satisfacción en ustedes los grupos colectivos en todo lo que se ha logrado hasta el momento por ustedes? Y 3, ¿qué es lo que buscan con esta agrupación y cuándo deciden agruparse todos estos colectivos? Buenos días. Buenos días, gracias. Otra pregunta para poder ir 2 o 3. Adelante, Imbabura en línea. Buenos días, gracias por invitarnos. Nos parece un proceso más que necesario e importante en un país donde todavía dentro de la estructura política y social hay enormes diferencias y discriminaciones en temas de mujer. Precisamente uno de los elementos que se había analizado en este proceso es el hecho de que en la participación política actual, por ejemplo, en el periodo electoral, hemos visto que las representaciones importantes de poder, por ejemplo, en el tema de equidad de género en la participación política, no se cumple 100%. El presidente es un presidente varón y el vicepresidente también es un varón. Entonces, ahí se denota que desde la estructura de poder político todavía no se condiciona y no se visiona de manera adecuada esta participación. Lo que me gustaría saber a profundidad es que dentro de la construcción de esta agenda que ustedes están proponiendo y que están elaborando, que me parece muy importante, si está integrado el eje de violencia política de género. Hemos sido testigos en los últimos tiempos a nivel nacional lo que ha pasado con la alcaldesa de Guayaquil. Inclusive en nuestra provincia también hemos visto situaciones bastante similares con la alcaldesa de Ibarra, y que lógicamente, más allá de su función y su calidad de funcionaria pública, de representante política, pues lamentablemente se ven vulneradas en su situación de mujer por su representación política. Entonces no sé si la agenda también recoge este tipo de realidades que viven las mujeres dentro de su participación política. Muchas gracias. Gracias. Con la intervención de Jaime Salazar, hacemos un primer corte para las respuestas. Muy bien, buenos días. Saludo a Jaime Salazar del periódico Expectativa de la ciudad de Ibarra. Hemos escuchado los planteamientos de cada uno de los integrantes de este importante foro que busca la agenda del gobierno feminista para el Ecuador. Quisiera consultar respecto de cuál es el alcance del feminismo. Tiene que ver con dejar a un lado el machismo o compartir o ser parte de lo que ha llamado este gobierno entrante de Guillermo Lasso, el gobierno del reencuentro. Y a propósito, si la propuesta les ha convencido de Guillermo Lasso, pues solo parte de una campaña política, el tema de la inclusión a los grupos diferentes o grupos que han sido prácticamente discriminados en los últimos 50 años. Cabe decir una cifra, por ejemplo, en Imbabura, en los últimos 40 años, en el tema político, apenas 4 mujeres han llegado a la Asamblea, de alrededor de 100 asambleístas o diputados que han llegado al Congreso Nacional. Pero claro, la elección de autoridades o participación en las listas no debe ser por obligación, debería ser por convicción, porque lo uno es adorno o lo para completar o para cumplir una norma. Debería ser por convicción, por vocación, por decisión, de acuerdo a las capacidades de cada cual, no por una regla o por una norma. Por eso yo diría que todavía existe exclusión política en la provincia de Imbabura y también en el país. No sé, otra pregunta sería ya la segunda y última, porque no podrían responder tantas, más bien se prestaría a una confusión. ¿Cómo ven ustedes el tema del aborto o de la decisión de las personas a decidir, las mujeres, sobre su propio cuerpo, como se ha dicho en esta presentación, del feminismo,
del gobierno feminista en Ecuador. Entonces, la idea sería preguntarles cuál es su criterio sobre lo que se aprobó en la Asamblea sobre el aborto en casos de violación. Gracias y buen día. La sentencia de la Corte. Tenemos una pregunta específica sobre el eje 3. Le damos la palabra a Jacinta, que justamente nos hizo la presentación de este eje. Bueno, sí, muchas gracias por las preguntas. Más queremos aclarar que el proyecto de la construcción de la agenda feminista fue un proyecto pensado incluso antes de las elecciones presidenciales. Eso es importante aclarar eso porque nosotros más bien estamos queriendo cuestionar las estructuras de un sistema que se ha perpetuado durante mucho tiempo y por supuesto estamos queriendo romper patrones de violencia que no solamente sucede en la vida cotidiana, sino también en las esferas públicas, en las esferas estatales. Entonces, este es nuestro propósito y, por supuesto, nos parecía súper importante incluir a diversas mujeres, digamos que no solo mujeres, digamos, de la ciudad, del campo, de la sierra, de la Amazonía, de la costa, mujeres con discapacidad. Entonces, creo que por ahí puedo contestar de que no estamos enfocados realmente en una cuestión partidista, sino más bien en la construcción de una nueva forma de hacer política, de una nueva forma de interpelar al poder, porque también estamos preocupadas por el desbalance que existe, en los contratos de género desbalanceados que existen en nuestra sociedad. Eso puedo contestar por el momento. Ana, ¿nos podrías ayudar con alguna de las preguntas? Liz. Bueno, yo voy a responder a la primera pregunta cuando hace referencia el señor periodista a todos los derechos que nos han entregado. Yo quiero empezar diciendo que los derechos de las mujeres son el resultado de una lucha histórica, ¿no es cierto?, desde el movimiento de mujeres y cada uno de estos se ha ido consiguiendo a pulso. Si bien es cierto, uno de los avances más significativos que hemos tenido durante este tiempo ha sido la implementación de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia. Pero también este tiempo nos ha enseñado que estas luchas por contar con estas leyes resultan insuficientes cuando no existe la voluntad política de un gobierno para poder efectivizar. La reducción del presupuesto, por ejemplo, da cuenta de que esa ley no pudo efectivizarse para garantizar los derechos de nosotras las mujeres. Y evidentemente en un contexto en donde se han radicalizado las políticas y las medidas neoliberales, son los cuerpos de las mujeres empobrecidas, precarizadas, feminizadas, las que han tenido que vivir las consecuencias nefastas de este tipo de decisiones. Por tanto, digamos, esta precariedad, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en este momento, necesariamente tiene que ser interpelada. Y yo creo y creemos colectivamente que la construcción de esta agenda feminista nos da esa posibilidad de pensar en unas alternativas distintas de este modelo económico, ¿no? Un modelo que ponga en el centro la vida, la reproducción de la vida y no el capital, no privilegiar el capital como lo hemos vivido y como lo hemos sentido en los cuerpos y en los territorios durante todo este tiempo. Hemos tenido preguntas sobre el derecho a una vida libre de violencia, sobre la participación política y en específico un pronunciamiento, se nos solicitó un pronunciamiento respecto a la sentencia de la Corte. Doy la palabra a Liz, a Verónica, a Maricruz para que nos acompañen con estas respuestas. Quizá Vero, que también nos puede ayudar con el tema de responder a la pregunta de participación política de mujeres en el sector público. Muchísimas gracias. Sí, sin duda es un tema que nos llama, nos convoca, nos ha llamado también la atención. Acabamos de pasar unas elecciones y como bien decía el compañero que nos hacía la pregunta, a pesar de tener toda una legislación que nos ampara a las mujeres a la paridad, pues hemos visto que esto no se cumple. Es decir, que tenemos una legislación totalmente ambigua, ¿no? Hemos visto solamente en los casos de binomios presidenciales, incluso binomios que se dicen llamar, ¿no?, de izquierda o progresistas,
pues no lograron poner en sus segundos puestos, lo que sea, pues una mujer. Creo que tuvimos solamente un partido político que emocionó a una mujer como candidata a la presidencia. La historia de las mujeres en política de verdad es una lucha constante, ¿no? Los mismos movimientos de mujeres en nuestro país para democratizar este escenario ha sido durísimo. Recordemos el mismo derecho a sufragar, ¿no? Nosotros tenemos el derecho al sufragio gracias a Matilde Hidalgo, esto desde 1929, pero esto, o sea, desde el 29 hasta la fecha, lo que hemos visto es que esa paridad sigue restringida. Así que una de nuestras banderas de lucha sin duda será trabajar sobre eso, al compañero que nos preguntó, porque si no logramos esa mayor participación, pues no estamos logrando un país equitativo, ¿sí? Ustedes se deben acordar, pues, que hemos tenido esta aplicación progresiva de leyes, ¿no? Que establecía esta ley de cuotas. En el 2008 se hacen ciertos cambios y se va hacia la paridad política. Esperamos que ya las próximas elecciones de esa paridad sea completa. Esa fue la intención de la ley y vamos a ver si también es la intención de los partidos políticos, ¿sí? Ahora mismo estamos con un nuevo gobierno y la pregunta que nos hacían sobre el nuevo presidente Guillermo Lasso, pues es desearle lo mejor sin duda, pero como movimientos de mujeres estaremos pues atrás de todos los ofrecimientos que nos hizo. Sí, porque uno de los ofrecimientos claves que él había señalado es que iba a respetar, ¿sí? Y a priorizar los derechos de espacios, de movimientos y de grupos vulnerables. Y sin duda las mujeres hemos sido un sector que ha estado siempre visto como pues incluso como no tenemos todos nuestros derechos, pues lamentablemente incluso como ciudadanías de segundo nivel. Así que será esa nuestra opción y pues no solamente en el ámbito político electoral, sino en varios espacios donde es importante que las voces de las mujeres estén presentes. No sé si me voy con el tema, Liz, de lo del aborto o eso lo vas a asumir tú o quisieras que haga la respuesta de ese tema. Bueno, quizás simplemente en ese hecho comentarles, en este espacio estamos mujeres profesionales de varias áreas, sí, yo soy profesora universitaria, viví muchos años en México y mi experiencia con el tema del aborto fue interesante porque en México, por ejemplo, en el año 2006 se inicia todo este proceso que ahora apenas está empezando el Ecuador, ¿no? Ver al aborto y a la despenalización del aborto fuera del área moral y entenderlo como un problema de salud pública, ¿sí? Cuando pude ser parte del proyecto de investigación sobre el aborto y sobre el derecho que tenían las mujeres, ¿sí? Para pues no ir a la cárcel si tenían que verse en la necesidad de ir por un aborto, pues era que realmente el problema también corría o cruzaba un tema social. Las mujeres adolescentes en la Ciudad de México, ¿sí? Que morían a causa de un aborto, pues lamentablemente eran las mujeres de más escasos recursos, ¿sí? Y es lo mismo que ocurre en nuestro país, ¿sí? Las mujeres que pertenecen a los quintiles más bajos, incluso mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, son las que más están vulneradas por el tema de no tener ni siquiera la posibilidad de ir a un lugar que pueda garantizarles la vida. Entonces, no solamente es un tema vamos a decir, de salud pública, sino ya es un caso de defensa de la vida. Entonces, claro que una de nuestras banderas pues estará en lograr, ¿no? La despenalización total del aborto, pero sabemos que es un tema progresivo, nuestra lucha seguirá constante, pero sabemos que no es un tema que puede totalmente apartar nuestra agenda, ¿no? Tenemos varias áreas, como ustedes han visto, sin embargo, ese tema es un tema que va directamente en defensa de nuestros derechos y no lo dejaremos pues de trabajar y no lo dejaremos también de seguir impulsando. ¿Alguna palabra adicional respecto al pronunciamiento a la sentencia de la Corte, Liz, o abrimos nuevamente una rueda de preguntas? Ahí solo quizás para complementar un poco, ¿no es cierto? Porque la sentencia de la Corte es iluminadora, pero también nos queda debiendo mucho, el país nos está debiendo mucho, y esto para responder un poco igual a la primera pregunta que se nos hacía de si no estamos contentas con nuestras propias luchas, ¿no es cierto? Con nuestras propias conquistas. Lo que pasa es que todavía vivimos en nuestras estructuras violentas, ¿no es cierto? Recordemos que en el Ecuador cada 72 horas se reporta un femicidio y que las llamadas al
ECU 911 en época de pandemia se han multiplicado, se han triplicado y han dado cifras abismales. Entonces estamos hablando de que nosotras luchamos por cambiar un sistema, por cambiar unas normas, por cambiar una normativa nacional, pero sin embargo desde las estructuras de poder no se está respondiendo adecuadamente. Y a veces no se responde también porque hay no solo falta de voluntad política, sino falta de comprensión de los problemas de las mujeres. Y ahí porque la agenda feminista no es solo otra agenda más de mujeres o solo para hablar de mujeres, sino está hablando también de términos de justicia social, está interpelando también la reducción que nos afecta más en temas de salud, en temas de educación, en muchísimos otros temas, ¿no es cierto? El acceso a servicios desde el Estado está hoy en la mira y está hoy atacándose. Entonces, la agenda para un gobierno feminista, nuestras luchas, que no son individuales, ¿no es cierto?, que no son unitarias, no es solo por el aborto, no es solo por la participación, son integrales. Todas están juntas y ahora es la oportunidad en la que el país va a poder ver cómo todas estas luchas están dialogando y cómo también vamos a seguir interpelando, porque no basta con una conquista o no basta con un reconocimiento institucional hasta que ninguna niña o mujer o adolescente en este país deje de seguir muriendo por violencia de género, deje de seguir violentada en las calles por tener una corporalidad femenina, porque también en este país no solo se mata a las mujeres cis, sino también a las mujeres trans, y ellas, como las mujeres con discapacidad, no cuentan dentro de las cifras. O sea, hay toda una problemática que la vamos a discutir dentro de la agenda feminista y desde la cual vamos a proponer. Entonces, creo que es eso, ¿no es cierto? Mirar que no solo es una lucha individual ni separada, sino son colectivas y son hasta que en realidad se erradiquen las violencias hacia las mujeres y hacia la sociedad. Bien, como expresaban antes las compañeras de las diferentes colectivas, la agenda se abre desde 6 ejes. No obstante, toda la participación desde los diferentes sectores va a ir construyendo algunas otras énfasis o temáticas que surgirán en el proceso. ¿Algún otro cuestionamiento? Muy bien, como no tenemos ningún otro cuestionamiento, queremos agradecerles nuevamente por haberse dado cita ahora aquí con nosotras para la presentación de esta agenda para el gobierno feminista, volver a convocarles para el día sábado a las 15 horas, sábado 15, donde tendremos el primer foro. El primer foro es Feminismos y Buen Vivir, y vamos a contar con un panel de mujeres que trabajan la temática, tanto en nuestro país como en otros países de la región. Muchísimas gracias, un gusto poder haber compartido este espacio con ustedes.